Sí, es todo lo que vimos ya en la clase anterior. Ahora, podemos hacer no solamente modelos univariados, es decir, con una sola variable, sino también con dos, tres, cuatro. El objetivo de estos modelos es realizar varios, hacer varias pruebas, guiarse tal vez, como les decía antes, del criterio experto, de los resultados que se obtienen de los diferentes modelos, mezclar estas variables para ver finalmente cuál es el modelo más óptimo. Aquí se está haciendo un modelo 2 y aparte del que hicimos arriba, que solamente tenía la variable TV, ahora le estamos sumando a este la variable radio. Entonces, corremos este modelo y podemos ver los dos coeficientes que obtenemos en este caso. Si el intercepto tiene un valor de 2.19, TV 0.045, radio 0.19 aproximadamente. Entonces nuestra ecuación, ¿sí? Nuestra regresión quedaría de esta forma, ya con esos valores. Acuérdense, ¿qué es lo que pasa aquí? Si este valor es positivo, por cada unidad que se cambie en TV, el valor en este caso de sales va a aumentar. ¿Sí? Si este fuera negativa, fuera lo contrario, ¿no es cierto? Por cada unidad que yo ponga aquí en TV, mi valor en sales va a disminuir. Y lo mismo con la variable radio. Sí, en este caso, por cada unidad aquí que yo coloque en radio, aquí en sals el valor igual va a aumentar. Y podemos seguir sacando los valores que hemos venido sacando, si los residuales, que es la diferencia de los valores que el modelo predice versus los originales. Y en este caso, como tenemos dos modelos, podemos realizar una comparación, ¿sí? Con el criterio de Akaike, se llama así. Ya. Entonces, em, obtenemos estos valores. Mientras el valor sea mayor, significa que el modelo es mejor. Y de esta manera compararíamos los diferentes modelos que nosotros queramos. Sí, en este caso solo son dos, pero podemos seguir comparando varios modelos. Vamos a ver un ejemplo rápido con la base de datos que hemos manejado para que se entienda tal vez un poco mejor la interpretación. En este caso es la databanco. Si yo hice el cambio de los datos, si el arreglo de la sintaxis como habíamos venido haciendo este tiempo. Entonces aquí en el modelo yo puedo correr, estoy haciendo la comparación, más bien mi variable y en este caso va a ser el tiempo de servicio en segundos y mi variable X va a ser el monto. ¿Sí? Entonces, según el monto, sí, que de la transferencia que se haga, vamos a ver cómo va a ir cambiando el tiempo de servicio en segundos. ¿Sí? Lo que se quisiera para que el proceso sea más óptimo es que el tiempo de servicio en segundos sea menor, ¿no? No me sirve de mucho que un cajero se demore muchísimo tiempo en atenderme. Si el monto es bajo, por ejemplo, tiene mucho menos sentido a que si el monto es un poco más alto. Entonces vamos a ver, vimos que podemos ayudarnos de esta función tidy, ¿sí? Para poder obtener un pequeño resumen, sí, que nos da el intercepto, el coeficiente, eh, el error estándar, el estadístico, el p-valor, sí, el estadístico F en este caso, el t-valor. Entonces eso podemos lograr con esta función from. Si se dan cuenta aquí el intercepto es negativo y el valor del coeficiente que acompaña a la variable monto es positiva. Podemos ver de igual forma ingresando a este coeficiente, podemos ver los dos coeficientes de los que les hablo.
¿Ok? Entonces aquí el modelo me quedaría así, ¿verdad? En este caso, si no toma en cuenta el intercepto porque es negativo, pongámoslo aquí de todas formas, menos 2,89 más. Ya, entonces por cada unidad, sí, que yo aumente aquí en el monto, sí, eh, nuestro tiempo de servicio, en este caso en minutos, aumentará si es que este valor sobrepasa el valor del intercepto. Es por eso que si se requiere, se puede quitar esto. Sí, es por ese motivo que estaba sin este valor antes. Debido a que también el tiempo no puede ser negativo. Entonces aquí hay una restricción de que la multiplicación de este coeficiente con el monto tiene que sobrepasar este valor si se lo va a usar. Sin embargo, la idea es esa, ¿no? Entonces, por cada unidad que se aumenta aquí en el monto, sí, en el monto de la transferencia, si estamos haciendo una transferencia en dólares, tiene que tomarse eso en cuenta, ¿no? Es cada unidad de dólar, sí, sería en este caso de la transferencia que se haga, aumenta en 0,093 segundos del tiempo, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la idea. Eh, y sí, o sea, si nosotros tenemos más variables, la idea es ir jugando con esas variables para ver cómo va cambiando nuestro modelo, qué tan bueno va, va cambiando, ¿sí? También podemos observar los intervalos de confianza, como habíamos dicho antes. Sí, voy a abrir el... Ujú. Mm, Y bueno, lo importante aquí más que el código es el complementar esta parte de los modelos lineales con la teoría ya de los modelos lineales. Ya. Entonces, tienen estos ejercicios para que los revisen, ¿sí? Para que los hagan ustedes y entiendan un poco mejor cómo funciona y comparen los modelos que les salgan. Como les decía, un criterio para comparar es el criterio de acá y que. Eh, la función es A y C, también se explicó esto en la clase anterior. Entonces aquí en la función A y C vamos a poner los modelos, sí, la cantidad que sean, sí, todos los modelos que nosotros decimos comparar. Y luego los vamos a ir comparando para ver qué es lo que está pasando, sí, con nuestros datos. Ahora,
Eh, ya, continuando con el curso, es importante conocer, manejar todos los bucles que nosotros podemos tener aquí en el ERA, así como en otros lenguajes de programación. Tenemos los condicionales, sí, que son if else en este caso. Eh, También tenemos los de conteo, sí, que podemos tener el for, que es el más usado en este y en otros lenguajes de programación. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con estas funciones y estas expresiones que nos ayudan muchísimo en la parte de programación. La manera y la lógica que tiene el if, el else, if else es la misma que en otros lenguajes de programación para quienes han manejado. Lo que nos da es una condición, ¿sí? Si pasa esto, entonces realiza, leer cierta acción. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si la expresión 1 es verdadera, ¿sí? Si esta expresión se cumple, entonces calcula esta expresión 2, perdón. Y el else me da un condicional de caso contrario, ¿sí? Es decir, si no está aquí, ¿sí? Si, si no está aquí la expresión que estamos poniendo, ¿sí? Si no es verdadera, como tal, no calcula esto, sino lo contrario, que en este caso es expre de 3. Sí, es la lógica que tiene este bucle del if. La forma de escribirlo, si es que nosotros tenemos aquí en los cálculos una sola expresión, lo podemos escribir de esta forma, así todo seguido, sin abrir llaves, sin poner nada. Si es el caso que aquí tenemos una sola expresión y aquí también. Caso contrario, si nosotros tenemos más líneas de código aquí, debemos escribirlo de esta manera. Aquí en if ponemos entre paréntesis, seguimos poniendo la condición, ¿sí? Esta es la condición. Y abrimos llaves. Y dentro de esas llaves vamos a poner los cálculos que nosotros vayamos a hacer. Seguido de las llaves se pone else. Si ustedes colocan abajo el else, les va a salir un error. Seguido de las llaves ustedes ponen else, vuelven a abrir llaves y ponen la expresión que ustedes también quieren calcular, caso que no se cumpla la condición que ustedes pusieron en el if. ¿Listo? Entonces, el if es un condicional, ¿ya? Le decimos al leer, si pasa esto, quiero que me calcule esto, caso contrario, me calcula alguna otra expresión. ¿Está claro? Ya. Y también dentro de este if tenemos una forma de escribir este if else, ¿sí? Que es de esta forma. Sí, es una sola expresión. Dice if else, ponemos la condición, ¿sí? Si pasa esto, si es que esto es verdadero, ¿sí? Ponemos aquí la expresión que sería esta expre 2. Si es falso, ponemos expre 3. Siempre y cuando haya una sola condición, ¿sí? Es decir, nosotros podemos en vez de escribir esto, escribir if else de esta manera, que es más corta. Siempre y cuando haya una sola expresión aquí, una sola línea de código. Si es que hay más líneas de código, yo ya tengo que escribirlo de la segunda manera. ¿Sí? Ahora, tenemos los bucles iterativos y repetitivos como es el for, que lo que nos hace es contar, ¿sí? Vamos a ir contando aquí, vamos a ir repitiendo tal vez alguna acción. La manera de escribir el for es de esta forma. De esta primera forma, nosotros ponemos el contador. El contador va a ser el nombre, ¿sí? Que nosotros le vamos a poner a la variable que va a ir contando.
Generalmente se le pone i. Y luego del contador ponemos in, ¿sí? Entonces, aquí debemos poner luego el vector en el cual va a ir contando estos valores. Es decir, va del 1 al 10, del 1 al 20, del 1 al 100, etc. Entonces, aquí ponemos el vector de los valores que va a tomar este contador i. Si nosotros tenemos, como les comentaba antes, una sola expresión, podemos escribir de esta forma. Así, todo seguido. Si nosotros tenemos más líneas de código, debemos luego de poner los paréntesis, ¿sí? Del contador, abrimos llaves y ponemos aquí adentro la expresión, el cálculo que nosotros queramos realizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es una expresión de una sola línea, ¿sí? Para ver esto, el primer ejemplo. Ponemos for y in. Aquí está un vector, sí, que va de 1 a 5, de una secuencia. Cat es una función que nos permite unir texto y código, sí. Entonces estoy escribiendo caso, coma, y, coma, n, con este n doy un espacio. Un salto de línea. Entonces lo que me está haciendo es escribir todo esto. Entonces, entra para i igual 1, escribo caso 1 y salto el espacio. Para i igual 2 porque es iterativo, ¿no? Seguimos con el siguiente valor, es i igual 2. Escribo caso 2 y salto un espacio. Y así sucesivamente hasta llegar a caso 5. Llega a caso 5 si i es igual a 5, entonces aquí se acaba, ¿sí? Porque el contador no va más allá de 5. Es la manera en cómo funciona el for. Tenemos otro iterador, ¿sí? Que es el while. En el while nosotros vamos a necesitar una condición y también las expresiones. Lo que nos dice el while es mientras. Mientras se cumpla esta condición, me va a realizar tal cálculo. De igual manera, si solo tengo un cálculo, si no tengo varias líneas de código para calcular, solo es una, lo escribo de esta manera. Si tengo ya varias líneas de cálculo, eh, tengo que abrir llaves y dentro de eso colocar mis líneas de código. Sí, entonces el while significa mientras. Mientras esta condición esté vigente, se va a seguir calculando una expresión. Aquí, por ejemplo, estoy definiendo un valor i igual 5. 5, si 5 es mayor que 0. Vamos a escribir esto. Caso i y salto un espacio. Y luego a i le vamos a renombrar como i menos 1. Ok, entonces aquí comenzamos en igual 5, ¿no? Porque nos dice que i es igual a 5. 5 es mayor que 0, sí. Se ejecuta lo que está aquí adentro. Se escribe caso 5 y se salta un espacio. Ahora dice que i va a ser igual a i menos 1, que en este caso es 5 menos 1, 4. Ahora mi i es igual a 4. Y vuelvo acá. Si esto se va a repetir hasta que se acabe la condición, hasta que la condición sea falsa. Regreso acá. 4 mayor que 0, sí. Ingreso aquí en la expresión. Y se escribe caso 4. Vuelvo acá, ahora mi i es 4 y resto 1, me queda 3. Y así sucesivamente va a llegar un punto en el que ya tenemos el i1, ¿sí? Que 1 es mayor que 0. Calculo aquí y me queda caso 1. Y aquí este 1 le voy a restar 1 y me queda 0. En este caso i va a ser igual a 0. Y volvemos acá y preguntamos. 0 es mayor que 0, eso ya es falso y ahí se rompe esta cadena. Por eso solo aquí queda escrito de caso 5 a caso 1. ¿Sí? Porque ya cuando tuvimos 1 se rompió. Sí, se rompió este bucle. Nosotros ya no podíamos tener la siguiente condición porque esto era falso, entonces se acabó ahí el proceso. ¿Está claro? ¿Está claro cómo funcionan estos tres bucles?
Bueno, listo. Sí, profe. Vamos a ver ejemplos para entender un poco mejor. A ver, vamos a ver ejemplos para el condicional if. Por ejemplo, aquí yo pongo una condición. If 4 es mayor que 5, me va a escribir verdadero. Sí, va a ser el primer if que yo voy a hacer, súper sencillo. 4 es mayor que 5, eso no es verdad. Sí, entonces esta expresión de aquí no va a ser nada. ¿Por qué? Porque yo solo le estoy diciendo que si 4 es mayor que 5, me escriba verdadero. Me salga ahí verdadero. Sí, no estoy diciendo nada más. No estoy diciendo qué pasa en caso contrario. Entonces, por eso que aquí no me sale nada. Sí, cuando yo corro no me sale ninguna expresión. Ahora, voy a crear un vector de aleatorios y voy más o menos a hacer lo mismo. Voy a decir x es mayor que 5. Sí, yo creo que en y me guarde el valor true. Caso contrario, en y me guarda el valor que dice false. Sí, entonces yo voy a comparar este x con el 5, con el valor 5. Yo voy a correr esta línea de código y voy a mostrar y, donde estoy guardando los valores. Sí, me sale que es falso. Ok, entonces vamos a ver el valor de x. Acuérdense que es un valor aleatorio, entonces cada vez que yo corra me va a cambiar. Pero el valor de x en este caso fue 2.33. Si puedo volver a correr este valor, acuérdense que es un aleatorio, me va a cambiar. Ahora x es 5.62. Sí, ya cambió de 2.3 a 5.62. Voy a volver a correr este if. Voy a mostrar y ahora me sale true. Sí, porque x ya es mayor que 5. Voy a volver a correr. Ahora x es 3.8. Vuelvo a correr el bucle. Veo y en este caso es falso, porque este x no es mayor que 5. Si no entró en esta condición de aquí, entonces caso contrario me viene acá y me ejecuta lo que está dentro del else. Vamos con otro ejemplo. Dice x igual 5. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Si x es mayor que 0, me va a imprimir esto que dice el número es positivo. Else if me está dando otra condición antes de terminar todas. Sí, me parece que eso no estaba en la teoría. Aquí lo que estoy dando con el else if es como el else, sí, solo que en el else if yo puedo aumentar otra condición. Sí, con el else yo simplemente le digo todos los casos que no estén aquí dentro de x mayor que 0 se van allá, se van al else. Ahora yo si pongo else if, yo puedo aumentar otra condición aparte de la que ya tengo. Sí, entonces aquí me dice que si x es menor que 0, me va a escribir el número es negativo. Caso contrario, si no está en el caso de aquí if y si no está en el caso de aquí del else if, caso contrario me va a poner el número es nulo. ¿Por qué no poner aquí solo if y poner un else if? Porque el ERE no les va a reconocer esa sintaxis. Sí, ustedes tienen que poner, si quieren una segunda condición dentro del if, tienen que ponerlo como else if, porque si no el ERE les va a detectar como un error. Entonces, por ejemplo, aquí puedo correr estas líneas de código y me sale el número es positivo porque el valor que puse en X es 5. Puedo poner 0. Puedo correr el bucle y me sale el número es nulo, ¿sí? Porque no está en este caso que es mayor que 0 y ni en este que dice que es menor que 0. Puedo escribir -3. Sí, y en ese caso me sale el número es negativo. ¿Sí? Entonces, este else if es como una condición intermedia.
¿sí? Donde nosotros también podemos darle un valor condicional. Si no solamente decir else, que son todos los casos que quedan, sino ponerle una condición más. Obviamente tenemos que darnos cuenta que esta condición de aquí no se cruce con la condición de acá. Sí, pero bueno, eso más que una cuestión de programación es la lógica con la que nosotros estamos haciendo la condición, la comparación. No podemos aquí decir if x es mayor que 0 y aquí else if x mayor que 1, ¿sí? Porque ese valor, si yo pongo, por ejemplo, aquí 2, si yo ingreso en x2, me va a cumplir esta condición y también me va a cumplir la condición de acá. ¿Sí? Entonces el ERE probablemente va a detectar un warning o un error, porque, claro, o sea, está poniendo las dos condiciones, entonces, ¿en cuál de las dos condiciones es a donde se dirige mi valor? ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con las condiciones que nosotros ponemos. Ahora, podemos utilizar la condición, perdón, el bucle if else, sí, que este ya lo habíamos visto. Este debemos escribirlo en un solo paréntesis, todo lo que nosotros queremos hacer. Entonces, en el primer argumento vamos a poner la condición. En este caso, tengo un valor, sí, un número aleatorio de distribución uniforme. Me pregunta si ese número es mayor que 0.5. Si es mayor que 0.5 me va a retornar A y si no es mayor me va a retornar B. Si en este caso sí fue mayor me retornó. Acuérdense que este es aleatorio y cada vez que yo corra esto me puede cambiar el valor como no. Sí, en este caso me salió A, B. Ok, podemos poner condiciones, no solamente, podemos poner cualquier condición que nosotros queramos aquí, siempre y cuando tenga sentido. Ahí dándonos de todos los operadores lógicos que ya habíamos visto en algún momento para hacer filtros, para hacer condicionales, ¿sí? Porque dentro de los filtros nosotros ponemos condiciones. Entonces, esa misma sintaxis que usamos ahí, vamos a ocuparla aquí para los bucles, para estos bucles condicionales. Por ejemplo, creamos el vector A, el vector B, y vamos a decir que si A, ¿sí? Si este vector A, todos los valores son iguales que 1 y todos los valores de B también son iguales a 1, me ponga que sí. Y si no, pues caso contrario me pone que no. Va a comparar todos estos elementos. Como estoy poniendo aquí un vector, me va a comparar elemento a elemento, ¿sí? Entonces aquí yo tengo A es igual a 1 y B es igual a 1. No, sí tengo 1 y 2. Para el segundo elemento, A es igual a 1 y B es igual a 1, sí. Así que lo que tengo acá. Para el tercero, A es igual a 1, B es igual a 1, es falso, sí, no se tiene eso, entonces aquí me retorna no. Y para el final, A es igual a 1, B es igual a 1, sí. Entonces me retorna un sí. Sí, esto porque lo estoy comparando con vectores. Sí, entonces me compara cada componente con el valor que yo estoy ingresando. Ahora, yo puedo poner aquí un vector, pero la comparación en este caso tiene que ser un valor fijo. Sí, porque estoy ocupando este igual. Entonces, tiene que ser un valor fijo. Tiene que ser exactamente igual a algún valor fijo. Podemos tener otro ejemplo aquí. Si este es un vector de una secuencia que va del 1 al 8. Aquí estamos sacando los valores que me dan exacto una división par. ¿Sí? Es decir, que al momento que yo divido, en el residuo me queda 0. Si en otros lenguajes de programación se usa la misma notación. Si yo pongo un vector o un número y le pongo porcentaje, porcentaje 2, me da el cociente, sí, lo que me queda, el residuo de lo que me queda de una división para 2. Entonces, si esta división es igual a 0, me va a salir par y si no, me va a salir no, que bueno, es impar, ¿no? Entonces aquí me sale non-par, 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 non-par. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo?
Lo mismo puedo hacer para ver si es divisible. Esto generalmente se hace para ver si un número es divisible, ¿no? O múltiplo de un valor. En este caso 2, para ver si es par o impar. Puede hacerse para ver si es número divisible para 3, si es un múltiplo de 3. Ok, entonces, si es divisible para 2, ¿sí? Si la división para 2 me da 0. Y también para 3, ¿sí? Si es divisible para 3, me va a dar divisible y si no me va a mostrar no divisible. Es lo que está calculando aquí. ¿Sí? Preguntas de este bucle. If, else, if. ¿No? Ok. Ahora con estos iteradores. El iterador for, como vimos, va a ser un proceso, sí, que se va a hacer de manera iterativa. Va a haber una secuencia sobre la cual nosotros vamos a hacer algún proceso hasta terminar el número de veces que le decimos que tiene que cumplir ese proceso. Entonces aquí ponemos for. Cuando ustedes abren el for, aquí por defecto en el R les va a dar el for y se va a escribir todo esto. Ustedes si aplastan enter se va a escribir todo eso en variable. Les pueden poner la variable que quieran. Y en el vector igual el vector que ustedes elijan, ¿sí? De aquí tenemos la variable, le vamos a llamar i a nuestra variable que va a estar contando. Va a estar del 1 al 5, ¿sí? Es decir, va a contarme de 1 a 5. Y aquí me dice que imprima todos esos valores. ¿Sí? Con print simplemente voy a imprimir todos los valores que me está saliendo aquí. Es lo que me hace la función print. Entonces, puedo correr este código y me sale 1, 2, 3, 4 y 5. Ingreso aquí, comienzo en 1. Para i igual 1, me imprime el 1. Para i, para el siguiente valor es 2. Para i igual 2, se imprime el 2. Y así sucesivamente hasta llegar al 5. ¿Ok? Puedo escribir esto, acuérdense como tiene una sola expresión aquí, puedo escribirlo de esta manera. Simplemente poner el for, un espacio y poner la expresión que yo quiero calcular con esta condición. Y el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Porque tengo una sola condición. Igual puedo escribir lo que hice con el while, ¿sí? Puedo escribirlo aquí también. De esta manera, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, hice algo parecido con el while, pero comenzaba en caso 5. Sí, les expliqué antes. Entonces yo puedo hacerlo de esta forma aquí, este cat, porque es una sola expresión. ¿Sí? Si tengo más líneas de código, tengo que hacerlo con las llaves. Entonces aquí tenemos esta secuencia X. Este sec along me da un vector de mi secuencia, ¿sí? Con la longitud de mi secuencia, de mi vector que yo ponga ahí. En este caso es un vector del 1 al 4. También pueden poner de esta manera. Sí, pueden poner 1 length de X. Sí, es un vector que va de 1 a la longitud de X. Es lo mismo que poner este sec along. Sí, me pone un vector de la longitud del vector que estoy poniendo aquí. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es imprimir X eh, según corresponda al valor de la posición, ¿sí? Por ejemplo, aquí, comienzo en 1. Para I1 imprimo X de la posición 1, es decir, imprimo A. ¿Sí? Para el I2 imprimo X, corchetes 2, que es X de la posición 2. Y así sucesivamente. En cambio, aquí ya no se va a escribir 1, 2, 3, 4 y 5 o lo que sea, sino se va a escribir A, B, C y D, porque estoy imprimiendo no el I de aquí, sino este vector en la posición I. ¿Sí?
Podemos tener otro ejemplo. Em, Acuérdense que este i es solo un nombre, ¿sí? A este i como variable nosotros le podemos poner cualquier nombre, no importa cuál, y nos va a seguir funcionando, ¿sí? Se lo pone ahí porque generalmente es lo que se usa en lenguaje de programación. En este lenguaje y en casi todos los lenguajes de programación. Se utiliza i, j, k, l, m. Son los valores que generalmente se utilizan para poner aquí en los bucles de for. Por ejemplo, aquí puedo ingresar yo también con los for a las componentes no solamente de un vector, sino de una matriz. Sí, en este caso yo estoy escribiendo esta matriz. ¿Sí? Eh, entonces, ingreso aquí, ingreso for y, y pongo una secuencia que va de 1 al número de filas. Sí, primero ingreso a las filas. Luego puedo ingresar a las columnas con J y aquí pongo una secuencia que va de 1 al número de columnas que hay. Y lo que voy a imprimir es el valor de IJ. Por ejemplo, aquí ingreso al vector, perdón, ingreso al valor I. ¿Sí? Comienza en I igual 1 y vengo acá. Entonces, para I igual 1 tengo que correr todo lo que está dentro del for. ¿Sí? Es decir, yo para I igual 1 tengo que correr este for. Para I1 voy a tener J igual a 1. Sí, aquí me va a dar X 1, 1. Sigo para I igual 1. Sí, pero ahora tengo J igual a 2. El segundo valor va a ser X 1, 2. X 1, 3. Luego yo ya acabo con este for de aquí y ya puedo salir finalmente para el primer for que puse. Y ahí ya sigo con el siguiente valor, que es I igual 2. Y lo mismo. I igual 2, ingreso, sí, al for y me queda dentro este otro for. I igual 2, para J igual 1, tengo X 2, 1. Para J igual 2, tengo X 2, 2. Para J igual 3, tengo X 2, 3. Una vez que acabo con J, ya puedo salir de este bucle que está aquí adentro. Y ahí sí puedo salir al inicial con I. Y vuelvo para I igual 3 y así sucesivamente. Sí, está claro cómo funciona esta parte. Puedo correr esto y obtengo esos valores. ¿Sí? En el orden que vimos. Entonces, el primero era x11, que es 1, x12 es 3, x13 es 5. Luego fuimos con x21 es 2, x22 es 4, x23 es 6. ¿Sí? Me imprimió todos estos valores. Ok, tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos este vector que dice medias. Este vector que dice output es un vector vacío, ¿sí? De números double, decimales, numéricos. Pongo for de 1 hasta la longitud de este vector que cree que dice medias, ¿sí? Que va de 1 a 3. Entonces aquí, en una variable n, sí, yo voy a guardar este valor de aquí, que dice sample, 11. Perdón, sample 100,1, perdón, que me resulta 11. Y aquí en output, que es la variable que yo estoy creando aquí arriba, si es una variable vacía, yo voy a guardar un vector, ¿sí? Un vector que dice el primer valor output, el segundo valor es una normal que va desde n, ¿sí? Desde este valor aleatorio que nos dio aquí, que va desde n hasta, a ver, perdón, voy a escribir este vector aleatorio que es normal de estos valores, ¿sí? Este va a ser la longitud, acuérdense del vector, ya vimos esta función erenorm. Este va a ser el número de elementos que yo voy a tener en el vector. En este caso viene dado en función de este sample, que es para hacer un aleatorio igual.
Y la media, ¿sí? De esa distribución normal que estoy poniendo va a estar en función de este valor que dice medias y, ¿sí? Es decir, yo voy a ingresar a la posición de uno de estos y esa va a ser mi media. Ahora, ¿por qué yo quiero crear este output, sí, este vector? Porque lo que me está retornando va a ser un vector. Ahora yo voy a hacer este proceso sin crear este valor que dice output. Lo voy a remover. Puedo poner remove y remuevo del ambiente de trabajo cualquier valor. Función, vector, matriz, base de datos, lo que sea, yo puedo remover con esta función remove. Supongamos que yo no tengo este output y yo corro este código. Sí, me va a salir un error porque me dice que no sabe qué es output. Entonces, yo estoy poniendo aquí output y este vector output está formado por el output inicial que no hay. Este valor que dice aquí output es el que no lo encuentra. Por eso yo necesito inicializar ese vector, se lo llama así. Entonces yo puedo crear un vector vacío, simplemente poner aquí output 0 y se acabó. O sea, está igual el valor creado. Y podemos ir formando este vector. Entonces yo aquí inicializo el vector, ¿sí? Estoy creando un vector vacío. Y ahí yo ya puedo correr mi código, ¿ok? Entonces puedo ver que me resultó este código en output. Sí, entonces veo que me resultan 100 valores, ¿no? Porque va a seguir recorriendo esto en este n de aquí. Sí, son n veces que va a aparecer este vector. Sí, r normal, se va a generar un vector de longitud n y con la media que nosotros pongamos aquí en el i. Entonces se me generaron todos estos valores, 101 porque tengo un output aquí inicial. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos al for para i igual 1. Si esta línea se ejecuta normal. Seguimos con este output. El valor de output primero está vacío y para el rnorm se genera este n, ¿sí? que está aquí, que tenemos aquí. Y con el vector de medias i, que es lo que nos importa para este iterador. Que medias i igual 1 en este caso es 0. ¿Ok? Entonces para i igual 2 se me va a generar lo mismo aquí. Lo que me va a cambiar va a ser la media del vector normal que estoy yo generando aquí dentro del vector. La media aquí va a ser 1 y la última media sería 3. Entonces en función de eso se me está generando este vector que dice output. ¿Sí? Podemos trabajar no solamente sobre vectores, sobre matrices, también podemos trabajar sobre listas, sobre bases de datos también, pero como saben tiene la estructura de una matriz, en este caso para ingresar a los elementos, así que funciona de la misma manera. Ahora para listas, la idea es la misma. Y por ejemplo aquí yo tengo un vector, estoy creando una lista, ¿sí? En este que dice out. Sí, estoy creando una lista. Puedo verla aquí. Tiene 3 elementos, pero la lista está vacía. Tiene 3 elementos porque estoy creando una lista de la longitud de este vector medias. Sí, entonces vuelvo a realizar el mismo proceso, pero aquí yo ya voy a generar para cada elemento de la lista un vector normal. Sí, es lo mismo que estábamos haciendo antes, simplemente que yo ya no voy a obtener como output o sea, como salida del for, yo ya no voy a obtener un vector, sí, que es lo que obtuve aquí arriba, sino voy a obtener listas. Ok, entonces esto de aquí me va a retornar una lista, sí, de 3 elementos. Ok, en este caso la primera lista tendrá este
Vector aleatorio, sí, de distribución normal con n, que fue el que tuvimos aquí arriba con esta función sample, que también me da un aleatorio. Y con la media igual, en este caso, primero a 0. ¿Sí? Entonces aquí estará el aleatorio con la media 0. Aquí el aleatorio con la media 1. Y en este tercer elemento de la lista, el aleatorio con la, la media 3. ¿Sí? ¿Está clara esta parte? Ok, podemos mezclar estos iteradores y aumentar algunos que nos permiten realizar algunas acciones extras. Por ejemplo, aquí estoy mezclando un for y un if. Me dice para i que vaya de 1 a 10. Si es que la división para 2, en este caso del i, es exacta, vamos al siguiente paso. Para eso pongo next e imprimo esto. ¿Sí? Imprimo i. Y así sucesivamente hasta agotar los is, ¿no? Entonces, si esta división es igual a 0, me imprime el valor de i. Ahora aquí, si es que eh, a ver, aquí no me estoy explicando bien. Voy a poner esto así y de la forma tradicional porque se puede entender que es el mismo para que se vea la diferencia. ¿Ya? Entonces voy a imprimir esto, sí, lo que nos dice es si es múltiplo, en este caso, como habíamos dicho, el doble porcentaje. Sí, si esa división nos sale 0, es en este caso va a ser par, ¿no? Y aquí nos imprimen esos valores. Ya lo que pasa aquí, si se cumple esta condición, va al siguiente valor y lo imprime. Si no imprime ese valor, va al siguiente valor y lo imprime. Entonces, si i es igual a, si i, perdón, dividido para 2 es exacto, si división para 0, me voy al siguiente valor e imprimo ese siguiente valor. No imprimo el valor con el que estaba trabajando para que se entienda mejor. Entonces aquí 1. El primer valor para i igual 1, divisible para 2. Esto no se cumple. Sí, imprimo el siguiente valor. 2, con el 2 sí se cumple, el 2 no me está imprimiendo. eh, me imprime el siguiente valor al 2 y así sucesivamente. El 3 sí me cumple, toma en cuenta. El 4 me cumple, no imprime el 4, sino el siguiente valor al 4. Ya es lo que estamos haciendo con este next, que no es lo mismo que aquí, que imprimir el valor que sí es divisible para 2. Entonces el next nos va a dar un salto al siguiente valor de i. ¿Ya? Nos da el salto al siguiente valor de i y lo que esté del next en adelante es lo que me va a imprimir. Puedo utilizar también una ayuda, ¿sí? Que en este caso se llama break, ¿sí? Para estos bucles. Lo que hace es romper esta condición, ¿sí? Por eso se llama break. Entonces se recorre el vector y donde diga break, ¿sí? Se cumple esta condición y luego se rompe, ¿sí? Sale del bucle. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos for y aquí mtcars es una base que ya habíamos ocupado antes, que está por defecto en el R. Entonces, si nos dice si ese valor es mayor o menor que 15, ¿sí? Porque este es un valor numérico. Si nos dice sí, es mayor o igual a 15, imprimo i.
No, perdón, para i mayor, para i, perdón, que va en una longitud de 1 a 15, en este caso, imprime ese valor y luego le pone la condición del if. Si el valor que nos sale ahí es menor que 15, se rompe el bucle y no va a correr más para el i. Por ejemplo, aquí. Voy a abrir un poco más. Entonces, 21, ¿sí? Tenemos para i aquí en todo este vector, ¿no es cierto? Entonces, el primer elemento es 21, ¿sí? Si este 21 es menor que 15, se rompe el bucle y deja de correr todo. Es menor que 15, no es. Para este 21 tampoco. Para este 22.8 tampoco, que es lo que está corriendo aquí. Llegamos al 18.1 tampoco. Ahora, llegamos al 14.3. Tenemos aquí, para este i, ¿no es cierto? Que ahora es 14.3. Imprime ese valor. Entonces, si ese valor es 14.3, se rompe. Y ya no podemos ir al siguiente valor de i, que en este caso es 24.4, sino que todo el proceso se rompe ahí y queda como en ese momento estuvo, ¿sí? No va a correr más líneas de código. Eso podemos hacer con este break. Entonces aquí de igual forma tengo un i que va de 1 a 10 y se va a romper cuando el i sea igual a 4, ¿sí? Si i es igual a 4, se rompe. Entonces para el primero, ¿no? I es igual a, perdón, 1. 1 es igual a 4, no. Entonces se imprime. 2 es igual a 4, tampoco. Entonces se imprime ese valor hasta llegar al 4. 4 es igual a 4, sí. Antes de imprimir, se rompió. Sí, se rompió esa secuencia. Así que aquí solo debe haber valores del 1 al 3, porque con el 4 se rompió antes de imprimir el valor. Sí, acá primero imprimimos, luego buscamos la condición y rompimos el valor luego de eso. Tenemos aquí un count. Sí, va a ser el nombre de nuestra variable. Va a comenzar en 0. Y para esto vamos a ayudarnos de otra función que se llama repeat. Sí, lo que va a hacer esto es repetir estas líneas de código, en este caso, hasta que se cumple esta condición y rompemos esa secuencia. Entonces, repeat, print count. Sí, count aquí primero es 0. Luego renombramos a count como count más 1. Sería 0 más 1. Y luego si count es igual a 10, esto se rompe. Aquí el primer count es 1. 1 es igual a 10, no. Entonces seguimos repitiendo el proceso. ¿Sí? Y esto se va a repetir hasta llegar al valor de 9 en este caso. Porque para 10 ya rompimos el bucle. ¿Listo? Entonces son complementos de estas funciones, perdón. Complementos de estos bucles if y for que nosotros podemos usar para ayudarnos al proceso de este bucle. Sí, a las iteraciones de estos bucles o funciones condicionales como son los if. Entonces aquí hemos mezclado for, if con todas las ayudas, sí, en este caso que podemos tener de bucles, que son el break, next, repeat. Podemos hacer lo mismo con el while, sí, ya mezclar todo esto que hemos visto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos escribir, sí, para que se entienda un poco lo que hace el while. Escribir lo mismo que en algún momento realizamos con el for, podemos escribirlo con el while. Por ejemplo, aquí tenemos un vector que va del 1 al 5. Sí, nuestro for va a correr en i, ¿no es cierto? De 1 a 5, sí, porque estamos poniendo la longitud, perdón, de esta secuencia. Y vamos a imprimir cuerpo. Sí, entonces vamos a imprimir este cuerpo 5 veces. Sí. Ahora, ¿qué es lo equivalente a esto? Que mientras este i sea menor que 5, se va a imprimir cuerpo.
Entonces, comenzamos con i igual a 1. Entonces, i es menor que la longitud de x, ¿no? Que en este caso es 5. Y es menor o igual que 5, sí. Entonces imprimo cuerpo y le aumento un número ahí para que me siga contando. Aquí renombro ahí como i más 1, entonces el i ahora vale 2. 2 es menor o igual que 5, sí. Entonces imprimo cuerpo y así sucesivamente hasta llegar al 5. Si 5 es menor o igual que 5, sí. Me imprime cuerpo y vamos al siguiente valor, que sería i igual a 6. 6 es menor o igual que 5, no. Entonces solamente el proceso se reproduce hasta ahí. Sí, mientras se cumpla esta condición. Hemos escrito con el for y con el while lo mismo. Tenemos un count, sí, que comienza en 0 y la misma idea. Sí, vamos a imprimir estos valores, sí, estos valores del count, hasta que ya no se cumpla esta condición. Entonces comenzamos con 0, 0 es menor que 10 y lo imprimo. Y voy aumentando el valor aquí en count. Entonces, 0 más 1 me da 1. 1 es menor que 10, sí, lo imprimo. Y así tenemos el 9. 9 más 1 me da 10. 10 es menor que 10, no. Entonces ya no imprimo nada más. Lo que tengo aquí, valores del 0 al 9. Y aquí, sí, tenemos x igual a 1. Entonces, mientras x sea menor o igual que 5, imprimo ese valor. Y aquí aumento también 1. ¿Sí? Ahora, en otros lenguajes de programación, sí, me parece que es en MATLAB, utilizan este x más para hacer la notación igual a este x más 1. En R no lo intenten, sí, esta sintaxis no es válida en R, no nos va a pedir incrementar. Si no existe este valor x más para aumentar, para hacer esta parte de las funciones iterativas. Sí, por si alguien maneja algún otro lenguaje. Entonces tenemos que escribirlo de esta manera, x más 1. Está clara toda esta parte de los bucles, de los iteradores, estas funciones condicionales que nosotros tenemos. Pues todo esto nos va a permitir de alguna u otra forma realizar la parte de programación, manipulación de datos también nos sirve para hacer condiciones en Shiny, condiciones en nuestras funciones, sí, porque generalmente debemos hacer un cálculo solamente si es que se cumplen ciertas condiciones, sí, en nuestros datos, entonces es importante conocer todas estas funciones. Preguntas, dudas sobre estos bucles, estas funciones condicionales. No, No. listo. Ahora, podemos nosotros también hacer funciones en R. ¿A qué me refiero con hacer funciones? Por ejemplo, la función min, la función media, MLB, que me saca la media, la mediana, la moda. Son funciones, ¿sí? Son funciones que están ya hechas aquí en el R, que alguien, algún usuario, sí lo hizo en algún momento y están ya aquí en algún paquete. Entonces, esas funciones no aparecieron en el R mágicamente, ¿no? Alguien tuvo que haberlas hecho, alguien tuvo que haber implementado esas funciones para que tengan la validez que tienen ahora. Nosotros podemos realizar funciones en función a las necesidades que nosotros tengamos en el momento en el que estamos programando. Sí, puede ser un proceso que nosotros tenemos que hacer varias veces. Sí, yo tengo que hacer varias veces algún proceso con algunas bases de datos y no solo con una base de datos. Entonces, esa base de datos siempre va a tener la misma estructura, ¿sí? Si fuera el caso.
Entonces digo, quiero hacer un proceso con una base de datos y esa base de datos siempre va a tener la misma estructura, entonces a mí me toca estar cambiando el nombre de esa base de datos siempre y correr línea por línea todo el código y así sucesivamente. Cuando yo puedo hacer una función que me haga todo el proceso que yo estoy haciendo manualmente, que me refiero a manualmente a correr línea por línea el código. Si yo puedo poner todo en una sola función y al yo ejecutar esa función con los argumentos que yo le ponga como condición a mi función, me puede ejecutar todas las líneas de código que quiera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo crear funciones y cuál es la estructura que tiene una función y usarlas también, ¿no? Para que se vea cómo usar esta función. Entonces, para crear funciones, nosotros vamos a ocupar la función eh, redundancia, en este caso function, ¿sí? Para crear las funciones. Entonces, cuando nosotros creemos una función, tenemos que ponerle un nombre a esa función, ¿sí? Porque si a la función min no le hubieran puesto min, no sabríamos cómo ocuparla, ¿sí? Entonces, a las funciones nosotros también tenemos que darle un nombre. Ahora, una función, ustedes podrán haber dado cuenta, una función siempre tiene el nombre y comienza siempre con paréntesis. Y dentro de los paréntesis nosotros tenemos argumentos de esa función. ¿Sí? Podemos ingresar bases de datos, alguna condición de datos faltantes, algún vector. Puede que sean algunas bases de datos, no solo una base de datos, algunos vectores, que sé yo, una matriz, alguna fecha, algún texto en carácter, algún número. Entonces, todos esos argumentos que nosotros queramos agregar, ¿sí? A la función o vemos que son importantes para crear nuestra función, nosotros también lo vamos a hacer en paréntesis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, yo estoy creando una función que ingreso un valor X cualquiera y me retorna 0, ¿sí? Siempre, sí, es mi función, me retorna 0. F yo lo voy a llamar a mi función, pongo function, igual cuando ustedes aquí ponen function, ¿sí? Se les escribe automáticamente los paréntesis. Entonces, en esos paréntesis ustedes van a poner los argumentos que son necesarios para que su función pueda procesarse. Ok, entonces yo estoy poniendo X, ¿sí? Un valor X cualquiera, un vector X, un número X. Y luego de los paréntesis, yo tengo que abrir llaves y dentro de esas llaves poner todo lo que yo quiero que me ejecute esa función. Si en este caso es una función que siempre me va a retornar 0. Yo corro esta función, quiero que vean en el ambiente de trabajo se creó una pestaña adicional que dice functions. Y aquí me sale mi función, el nombre de la función y los argumentos que yo tengo en mi función. Entonces aquí yo puedo decir X es 15 y voy a poner así tal cual como ocupamos todas las funciones, le voy a llamar poniendo el nombre de la función, en este caso es f, y x. ¿Sí? Ahora, claro, toda esta función me va a retornar 0, no importa el valor que yo ponga en x, me retorna 0. Ahora, voy a ponerle fun1, ¿ya? Le voy a cambiar de nombre de f a fun1. Entonces, aquí yo voy a escribir fun y ustedes van a ver esta función. ¿Sí? En el momento en el que ya me aparece la función aquí en mi ambiente de trabajo, yo puedo ya ocupar esa función en mi ambiente global. Puedo ocuparla donde yo quiera esa función. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, me sale fun1 y es la función que yo creé. Me va a salir como cualquier otra función que ya está aquí en el R programada o en cualquier paquete. Sí, me va a salir la ayuda de texto como en cualquier otra función. Vuelvo a poner X y bueno, aquí me retorna siempre 0. Ahora, yo aquí estoy haciendo una función, ya no me retorna 0, sino me retorna X al cuadrado, con el X que yo ponga aquí. Entonces voy a correr esta función y se me guarda. Corro esta línea de código 225.
Ok, yo puedo poner aquí ya no el valor como tal, puedo poner aquí F1 4, me retorna 16, F1 20, ¿sí? Me retorna 400 y así sucesivamente. Ahora, yo puedo ocupar estas funciones, sí, también ayudándome con mis bucles. Ahora digo, si es que X es mayor que 0, yo quiero que me realice este cálculo, sí, yo creo primero mi función, sí, está aquí, estoy creando mi función. Este X va a ser, dentro de mi función va a estar al cuadrado y lo que me retorna, este paste, estoy pegando este valor carácter con este que es código, me retorna el valor de f es y lo que me retorna de mi función fx. Sí, ya poniendo este valor x. Solo si x es mayor que 0. Por ejemplo, aquí yo vuelvo a correr este x igual 15 y corro estas líneas de código y en efecto me va a poner el valor de f es 225. Ahora, si yo pongo aquí menos 15 y corro esta línea de código, no me va a retornar nada, ¿sí? Porque no tengo una condición para el else en caso contrario, pero yo sé que esta condición no se cumple. Ahora puedo poner else y poner aquí no se cumple, ¿sí? Y ahí sí correr esta línea de código y me va a retornar no se cumple. ¿Ok? Entonces, aquí puedo hacer una función donde me diga que se ingrese una respuesta. Sí, es lo que yo voy a hacer con este readline, perdón. Entonces, creo una función, sí, se llama readInteger. Pongo function. Sí, en este caso no voy a poner argumentos. Simplemente lo que yo quiero que me haga esta función es que me retorne esta línea de código donde yo pueda escribir una respuesta. Sí, para eso yo voy a ocupar esta función, perdón, que se llama readLine. Esta función lo que me va a hacer es que aquí en la consola me va a aparecer esto que dice, por favor, ingrese su respuesta y me va a permitir poner una respuesta. ¿Sí? Por eso no hace falta aquí el argumento, porque yo voy a ingresar ese valor. Y ese valor se me va a guardar aquí en esta variable n y es lo que me va a retornar mi función. ¿Sí? Mi función me va a retornar el valor que yo estoy ingresando. Entonces aquí yo creo esta función y voy a utilizar igual mis funciones que acabo de ver, sí, mis condicionales, para crear una interacción aquí en el R. Sí, no es lo común que se hace aquí en el R. Si ustedes han trabajado en Java, C++, han escrito probablemente su hola mundo y ingrese un número par y ese tipo de cosas, entonces estoy más o menos relacionando para que vean. En el R generalmente no se hacen mucho estas cosas. Entonces aquí, yo aquí en response, sí, se va a repetir este proceso hasta que se cumple esta condición break. Entonces en response, sí, en esta variable response, yo voy a guardar el valor que yo obtuve aquí en esta función readInteger y la voy a transformar en un número. Sí, la voy a transformar en un número para luego hacer una comparación con el condicional. Si digo, si este valor que yo ingresé, sí, en la función es igual a 42, me va a imprimir muy bien y se va a romper el bucle. Si caso contrario, me va a escribir la respuesta es 42 y se va a volver a repetir el proceso. Entonces yo voy a correr esta línea de código. Sí, queda guardada mi función readInteger y la voy a usar aquí. Sí, aquí yo estoy ocupando mi función. Acuérdense, esta función no tiene argumentos. Sí, el argumento es lo que yo voy a ingresar en este momento, ya van a ver. Pero aquí es donde yo estoy ocupando mi función, solo aquí. Y estas líneas de código acá ya son ayudas con estos bucles y condicionales. Miren,
Por favor, ingrese su respuesta. Voy a ingresar exactamente el valor de 42, pongo un enter y me sale muy bien. Sí, aquí ya se rompió. Voy a correr de nuevo este código. Voy a ingresar 30. Aquí donde dice ingrese su respuesta. Voy a ingresar 30 y otra vez me va a volver a preguntar, ¿sí? Porque no se rompió el bucle ahí, porque yo no ingresé 42. Entonces, sorry, la respuesta debería ser 42. Voy a ingresar 34 y va a seguirse repitiendo esto. Se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que yo ingrese la respuesta correcta, que es 42. Y ahí se va a romper el proceso. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Entonces, puedo ver otras formas de crear funciones. Aquí estoy ingresando a una base de datos. Podemos verle aquí. Sí, tengo una base de datos pequeña de 10 registros. Ahora yo voy a crear aquí una función con un argumento. ¿Sí? Mi función se llama callMedia. Yo aquí estoy creando un vector vacío, ¿sí? Como habíamos visto antes. Sí, es un vector de doubles, sí, numérico. Pueden ser decimales. Que tiene longitud de esta base de datos. Entonces, ingreso en un for, ¿sí? Que va a tener esta secuencia, ¿sí? Ese clonc me va a dar la longitud, ¿sí? Igual de este argumento que yo estoy poniendo aquí de f. Y lo que me va a hacer es rellenar, ¿sí? El vector output i para mi primera componente, la media de df de la primera columna, ¿sí? En este caso, si yo estoy en i1, para todos los registros. Y así para 2, para 3, 4, 5 y así sucesivamente, si es que fuera el caso. Y finalmente me retorna el output. ¿Ya? Entonces voy a correr esta línea de código. Van a ver que mi función se va a guardar aquí. Call media. Sí, es mi función, la función que yo estoy creando aquí. Y voy a ponerle call media de f. Ahora, no quiero que se confunda. Este yo le voy a poner de data. Si no necesariamente debe tener el mismo nombre. Esto que yo estoy poniendo aquí puede llamarse como quiera. ¿Sí? El nombre del argumento, cuando ustedes creen la función, puede llamarse como quiera. Pueden ponerle hola, chao, lo que sea. Sí, es solamente un nombre. Sí, no necesariamente tiene que coincidir con lo que yo estoy poniendo acá. Por eso le voy a poner data. Sí, porque el, el objeto que yo quiero ingresar es esta base de datos. Cuando yo creo mi función, no me importa ese nombre, simplemente es un nombre que me va a identificar en toda mi función para realizar cualquier operación, cualquier proceso. Cuando yo ya quiero utilizar esa, esa función, voy a poner aquí el argumento con el que yo quiero utilizar esa función. Si en este caso tengo call media, lo que me hace esta función es sacar la media de la columna. ¿Sí? Entonces, y eso me guarda en un vector. ¿Sí? Es lo que me está haciendo esta función. Ahora, ¿cómo crear funciones de forma más intuitiva? ¿Sí? Porque si se dan cuenta aquí, si yo corro estas líneas de código, no van a tener mucho sentido porque a priori la variable de f no existe. Es una variable ficticia donde yo estoy poniendo simplemente el nombre de df por ponerlo, ¿sí? Por identificar. Pero, por ejemplo, yo puedo tomar ujú, este proceso, ¿sí? Tomemos este proceso cualquiera y lo voy a poner aquí, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que count
En este caso es igual a 6, ¿ya? Es un proceso normal que ya habíamos visto, se realiza todo esto y me retornan estos valores. Ahora yo digo, bueno, yo necesito que esto esté en una función, ¿sí? Yo ya no quiero tener, son todas estas líneas de código, yo quiero tener esto en una función porque voy a ocupar algunas veces. Sí, yo voy a ocupar algunas veces este proceso para comparar cualquier número. Entonces, yo lo que puedo hacer es llamarle a esto función count, sí, como quiera, poner function, es algo, sí. Yo aquí le voy a poner este A, sí. Y aquí en vez de count sería A, sí. Y tengo ya mi función. Ahora yo lo único que voy a hacer es poner función count, poner count aquí y me salió lo mismo. Ya no tengo que volver a cambiar aquí en todo, simplemente tengo que poner aquí 5, el valor que yo quiera. Si pongo un valor, perdón, mayor que 10, ya no me va a retornar. eh, ya no me debería retornar. Function code. Ah, es que yo le estoy asignando este valor aquí, ya esto está incorrecto en la función. Ya ahí sí, porque me está calculando siempre con 6. Ok, entonces ahí ya no me retorna nada porque el valor es mayor que 10. Puedo poner 9 y ya me retorna un valor y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo hacer función a algo que yo ya tengo creado. O simplemente podía dejarle con count aquí, si no habría ningún problema por el hecho de que esto solo es el nombre que, o sea, sí, es simplemente el nombre que yo le estoy dando al argumento y con el cual yo voy a identificarle en toda mi función, ¿sí? No significa nada más. Por eso digo, pueden poner cualquier cosa, pueden poner hola, chao, lo que sea. Solo es el nombre con el que le están identificando al argumento ustedes en su función. Por ejemplo, aquí estamos realizando lo mismo que la mediana, pero aquí estamos calculando la mediana, perdón. ¿Sí? Entonces pongo esta línea de código que me calcula la mediana. Si ven aquí, está la función call mediana. Si me calcula la mediana de las columnas. Este me calcula la desviación estándar. Si es del mismo código, simplemente aquí está media, aquí está SD. Este call resumen, ¿sí? Entonces aquí voy a poner. Entonces, en este call resumen, en este call resumen, yo estoy poniendo aparte del valor, ¿sí? El que yo quiero ingresar, también estoy poniendo aquí una función, ¿ok? Entonces, puedo hacer lo mismo que estoy haciendo aquí, ya no solamente para la media o la mediana, así por separado, ¿sí? Como estoy haciendo funciones separadas, call the best, call media, call mediana. En este call resumen, yo puedo ahora ingresar un valor y aparte este fun, voy a ingresar una función. ¿Sí? Si se dan cuenta, está aquí fun, paréntesis, y esa función yo le voy a aplicar aquí a df. Si se dan cuenta, yo hice una función para no tener que estar haciendo eh, estas tres funciones. ¿Sí? Es como que hice una función dentro de otra función. En este call resumen yo puedo poner df y puedo tener la mediana. ¿Sí? Puedo tener este df y puedo tener la media. ¿Sí? Y estos resultados van a ser los mismos que yo obtuve aquí, haciendo estas funciones. Call mediana, perdón, tengo que correr esto.
call mediana. Con aquí df que está guardada así la base de datos también. ¿Sí? Si se dan cuenta es lo mismo que está acá. Y lo mismo para la media. Entonces, aquí yo creé una función dentro de otra función. Entonces, es la forma en la que yo puedo crear funciones. ¿Está claro la creación de funciones? Ahora aquí dentro de las funciones pueden poner lo que quieran, ¿no? No es necesario que ustedes pongan algún bucle, perdón, ni alguna función iterativa. Hoy día hice las funciones de esta forma para utilizar los bucles que vimos anterior a estas funciones. Sí, entonces estas funciones también son muy útiles, ahorran muchísimo tiempo. Eso les digo, muchas veces se quiere realizar un mismo proceso, pero a diferentes datos, a diferentes valores. Entonces es tedioso. Si es una, dos o tres líneas de código, no hay problema, ¿no? Pero si ya es un proceso que tenga unas 50 líneas de código, es tedioso tener que estar corriendo línea por línea y verificando, pudiendo hacer una sola función donde se realice todo ese proceso y finalmente nos retorne el resultado que nosotros queremos. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Ahora, dentro de estas funciones interesantes que nos pueden ayudar a nuestros cálculos, tenemos las funciones apply. Sí, es algo súper corto. Les había comentado en algún momento sobre estas funciones apply. Nosotros habíamos visto simplemente la función apply tal cual. Sí, aquí se me fue una L. La manera de escribirlos, la función apply, tenemos una, una lista, sí, o una matriz, sí, una base de datos. Nosotros podemos ponerle luego un índice, si se acuerdan, esta función ya la vimos. Uno nos dice si son la operación queremos que la haga por columnas y dos si queremos que la haga perdón, uno si queremos que la haga por filas, dos si queremos que la haga por columnas. Y tercero ponemos la función que se quiere aplicar a esa fila o columna. Sí, sea sacar la media, la mediana, algún otro cálculo que nosotros deseamos hacer, pero por filas o por columnas. Eso con respecto a la función apply. Sí, esto se me ha repetido aquí abajo. Luego la función lapply, sí, nos va a permitir aplicar alguna función a cada elemento de una lista o un vector. ¿Ya? Entonces, es por ello que se usa la L, ¿sí? En la función. Sí, porque es una función que nos permite también trabajar con listas. Entonces, ponemos la lista o el vector con el que queremos trabajar y seguido a eso ponemos la función, ¿sí? Que nosotros queremos aplicarle a esa lista o vector. Ya con la función sapply nosotros podemos igual trabajar con listas o vectores. Y de igual forma nos va a permitir poner alguna función, ¿sí? En los elementos de una lista o del vector. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este sapply? Este sapply nos va a retornar un vector. ¿Ya? El lapply nos va a retornar siempre una lista. Sí, se hacen los cálculos a la lista o el vector, sí, se le aplica la función, pero nos retorna siempre una lista. Aquí también se hacen los mismos cálculos, sí, a la lista o al vector, pero aquí nos retorna un vector. ¿Sí? Y con la función tapply, utilizamos igual esta función con algún objeto que sea más grande, en este caso una matriz, un data frame, puede ser.
Ponemos alguna lista de factores, algún índice, ¿sí? Que van a ser como subvectores, si se les va a decir así. Y luego también una función que se les va a aplicar a estos subvectores o elementos del objeto que pusimos anteriormente. Sí, entonces esto solo a priori para que ustedes sepan qué es lo que hace cada función. Y vamos a ver ejemplos aquí en el R para que se entienda de mejor forma. Sí, con la función apply ya hemos trabajado. Pues aquí voy a crear una matriz. ¿Sí? Tenemos este objeto. Ahora con la función apply nosotros podemos calcular, en este caso la mediana, si es la media, perdón, esta es la media acotada, esta es la media normal. Pero lo vamos a hacer en este caso por columnas, ¿sí? Porque ponemos aquí el índice de si queremos hacer por filas o por columnas. Con el apply trabajo con matrices o bases de datos, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo por columnas. De las dos formas obtuve lo mismo. Esta es la media acotada y esta es la media normal. Removiendo los datos faltantes si fuera el caso. Entonces, puedo hacerle suma. ¿Sí? Aquí en ColSum estoy haciendo sumas por columnas. ¿Sí? Me retorna 24 y 24. Aquí estoy haciéndolo por filas. Sí, me van a retornar en cambio aquí 8 valores. Sí, este apply es algo que ya usamos. Sí, aquí simplemente estoy uniendo estos resultados. ¿Sí? Entonces estoy aumentando aquí una fila que se llama secot, donde me muestra este total de la suma, no por columnas, y le aumento también esta columna. Sí, por eso estoy usando aquí el cbint, es algo que ya habíamos visto. El cbint y el rbint, sí, para aumentar filas y columnas. Entonces la función apply es algo que ya hemos visto. Sí, este puedo decir que sí es un vector esto que me retorna aquí, me sale falso, verdadero, puedo ordenarle, sí, con la función sort. Entonces, la función apply es bastante clara. Ahora vamos con la función lapply. Aquí hay unos ejemplos para que también la revisen, ¿sí? Pero la dinámica es la misma. O hace algún cálculo por filas o por columnas, especificando uno o dos. Con la función lapply, el cálculo que nosotros realicemos nos va a retornar una lista, ¿sí? Por eso se llama lapply. Pues aquí yo puedo ver esta matriz que estoy creando. Le aplico esta función lapply a la matriz, ¿sí? Estoy sacando cuantiles, ¿sí? Sí, estoy aplicando la función quantil. Ahora aquí es importante que ustedes se den cuenta que ya no escribo así, quantil. Y aquí escribo los vectores, ¿sí? Del cuantil o los cuantiles que yo quiera sacar, si es el caso, bla, 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 que siga. Sino que tengo que poner separados los argumentos del cuantil con una coma. Y los argumentos de cualquier otra función que yo quiero utilizar, si es que quiero poner algún argumento extra, lo separo con una coma. Ya, pues aquí lapply. Y si se dan cuenta aquí me retorna una lista. Sí, esta es una lista. Es lo mismo aquí. Estoy transformando esta matriz en un data frame para que vean que también puedo hacerlo con un data frame y hacer el mismo cálculo y me retorna una lista. ¿Sí? Me sigue retornando una lista. Solo que ahora ya no es una matriz, sino es un data frame.
Bueno, aquí estoy realizando el mismo cálculo con la matriz transpuesta. ¿Sí? Me sigue retornando una lista. Entonces, aquí los cálculos que yo realice me van a retornar listas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estoy creando un vector. Sí, me estoy ayudando de lo que hemos visto anteriormente. Si estoy creando un for eh, con la raíz cuadrada de este vector que va a ir corriendo de 6 a 12 y sucesivamente voy a ir iterando estos valores. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo creé este vector y a este vector yo le quiero aplicar la función de raíz cuadrada. ¿Sí? Y mi resultado es una lista. ¿Sí? Simplemente pongo el objeto, si sea matriz, sea vector, sea una base de datos, le aplico la función que yo quiero aplicarle y me retorna el resultado, pero en forma de lista. ¿Ok? Puedo hacer ahora con una lista también. Sí, aquí estoy creando una lista. Se llama tablas. Sí, es una lista. Estoy creando una lista de matrices, de data frames, perdón. Y a estas listas yo les voy a aplicar una correlación, ¿sí? Porque todos son, de esta matriz yo le voy a hacer el cálculo de la correlación con la función lapply y me va a retornar una lista, ¿sí? Es una matriz de correlación, ¿sí? Todos son numéricos, entonces me retorna el resultado en forma de una lista también. Todo va a ser en forma de una lista. Ahora con la función sapply la dinámica es la misma y la diferencia es que aquí nos va a retornar siempre un vector. Yo puedo hacer de un lapply y me va a retornar lo mismo pero en forma de lista. ¿Sí? Entonces con el sapply es lo mismo, simplemente me retorna el resultado en forma de un vector. Sí, aquí estoy sacando la raíz cuadrada. Sí, hice una función. Sí, puedo poner aquí cualquier función, no solamente las funciones que están en los paquetes y están por defecto en el R. Puedo poner cualquier función, incluidas las funciones que yo estoy creando. Por ejemplo, aquí creo una función que me saca la raíz cuadrada de un valor. Pongo aquí el valor y la función a la que yo le voy a aplicar, ¿no? a este objeto. Con la función sapply y obtengo un vector. ¿Sí? Entonces, igual, por ejemplo, aquí ingreso una lista. ¿Sí? Ingreso una lista. Ahora yo quiero de esta lista sacar la longitud, ¿sí? De cada uno de estos elementos de la lista. Y estas longitudes me retornan como un vector. Si no me retornan como una lista. Si yo pusiera aquí lapply, me retorna las longitudes, pero en formas de lista. Sí, es la diferencia. Y finalmente con esta función de apply, yo puedo realizar estos cálculos con más de un vector, una lista o una matriz. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo de apply, que me calcule de esta variable iris petal, ¿sí? En función de las especies, ¿sí? Y que me calcule la media. Me va a calcular estos valores en función de especies y me va a retornar una tablita como resumen. Sí, aquí me está calculando lo mismo, pero mire, pongo una coma y aumento el argumento de media, que es que remueva los datos faltantes. Sí, entonces puedo aquí crear una función, sí, que me calcule la media
y ya no tener que escribir esto, sino simplemente la función que me calcula la media. ¿Ok? Entonces aquí ya puedo ingresar más variables para que me calculen, para que me hagan una como agrupación, ¿sí? En esos cálculos y realizar el cálculo normal. Ahora este applies igual siempre me va a retornar un vector, ¿sí? Entonces, este que dice index y con lo que me refería a los subvectores son estos dos en este caso, ¿no? Que es el iris, especies, perdón. Entonces, me va a realizar estos cálculos y el cálculo de esto en función de lo que yo ponga en estos subvectores. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a cómo funcionan estas funciones de la familia apply. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Si no es así, nos veríamos el día de mañana. Em, sí, sí, no queda de ver por hoy día. Nos veríamos el día de mañana. Listo. Hasta luego, profe. Ya. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.